Historias de carretera hay muchas, y aunque muchos creen que son solo historias de camioneros y conductores que trabajan recorriéndolas, también hay otro tipo de historias, algunas aterradoras, de personas que viven en ciudades o pueblos y que rara vez salen al camino, gente común, gente como tú o como yo. La ciudad más cercana al sanatorio en St. George's está a unas 2 horas de viaje. Un viaje entre medio de paisajes y bosques completamente desolados. Un lugar perfecto para aislar a los hombres más peligrosos de la zona. Y fue ahí, en medio de la nada, donde una pareja vivió el momento más horroroso de sus vidas. Hay diversas versiones del por qué esta pareja estaba ahí. Algunos dicen que para visitar parientes lejanos, otros que simplemente querían estrenar el auto recién comprado, o quizás se trataba de un viaje para renovar votos. Irving Kovac y Katie Maffol tenían un buen tiempo juntos. Ya no cantaban en sus viajes, pero seguían unidos. Si me preguntan a mí, se amaban. Pasaban por lo que todas las parejas pasan, pero se amaban. Así lo confirmaron los familiares de esta pareja, que pronto e inevitablemente se transformarían en víctimas. Al parecer ya son 5 de los 26 pacientes psiquiátricos los que han escapado del sanatorio de St. George Fields. Los enfermos mentales son altamente peligrosos, ya que se encontraban en tratamientos de nuevas drogas para suprimir sus comportamientos psicóticos. Katie siempre fue la más temerosa de los dos, aunque después de 7 años de casados, ella prefería ocultarlo, sobre todo cuando Irving mostraba esa sonrisa burlona que tanto le molestaba. Y ella sabía que no la tomaría en serio, aunque sus temores fueran fundados. Todos lo sabemos, la experiencia en carretera es importante, llevar suministros en tramos largos es esencial, pero la inocencia de estos amantes tendría un costo demasiado alto. Irving sabía perfectamente lo que debía hacer: salir al camino y buscar una estación, traer gasolina y sacar a su mujer de ahí. Pero hay de quien no confíe en la intuición femenina. Katie despertó con el martillar pausado de un bulto contundente en el metal del auto. Un martillar continuo, distanciado, pero constante. Un marchar que parecía provenir del infierno. Nadie había subido al auto. Claro, lo sabría, porque se movería al asumir el peso del nuevo tripulante. ¿Qué eran esos golpes? ¿Qué era esa cadencia que la atormentaba? De pronto, una figura de traje oscuro la observa desde fuera. Era un policía. Antes de que Katie reaccionara y termine de bajar el vidrio, él le pide que se baje del auto, pero que bajo ninguna circunstancia se vuelva a mirarlo. La instrucción era clara: bajarse del auto sin mirar atrás. Recuerden ese sonido. Cada vez que lo escuchen, recuerden la cabeza de Irving Kovac, porque Katie nunca más la pudo olvidar. Y hay noches cuando logra dormir sin medicamentos en el sanatorio de St. George's, en las que aún ve el rostro del hombre que le arrebató media parte de su vida.